condiciones. Tarifa normal del servicio $25 más impuestos. Precio promocional por 6 meses. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Aquí empieza Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Es un placer que nos acompañen esta noche en Contrapunto Liberal, su programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Como ustedes saben, nosotros somos un centro de investigación económica que difundimos y promovemos las ideas de libertad para la generación de un Ecuador próspero y de oportunidades. Yo soy Gustavo Izurieta, hoy seré su conductor porque nuestra querida amiga Natalia Arias no podrá acompañarnos el día de hoy. Estoy muy a gusto de presentarles. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un experto en el sector energético, con énfasis en renovables. Estamos hablando de Roberto Gómez Córdoba. Bienvenido, Roberto. Muchísimo gusto, Gustavo, y gracias por el espacio. Así como mencionas, he venido trabajando en el sector renovable ya algunos años y te agradezco por el espacio donde podamos dar a conocer más acerca de este tema y las posibles soluciones que tenemos también a la situación actual que vivimos. Para eso estamos, y encantado de que gente joven se sume a la discusión de ideas en este país que es tan importante y es tan necesario. Así es. Entonces, te comento un poco acerca de cómo veo yo el tema energético en el país. Sí, por favor, cuéntanos cómo estás viendo lo que está pasando en el sector energético, porque si bien es cierto, el año pasado tuvimos apagones prolongados, tuvimos una crisis energética que se convirtió en crisis económica, mucha gente tiene el temor de que esto se vuelva a repetir en 2025. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuáles podrían ser las soluciones? Y lo abordamos con soltura, por favor. De acuerdo. Bueno, primero, el tema renovable viene tomando mucha fuerza desde hace algunos años atrás. No es nada nuevo para el Ecuador. De hecho, desde el 2018 nosotros en el Ecuador contamos con una regulación que nos permite entregar excedentes de energía hacia la red y de ese modo las casas, las industrias, los comercios pueden generar en sus cubiertas energía eléctrica y así entregarlo hacia la red eléctrica pública. Entonces, eso es un gran beneficio, obviamente, para todo el sector energético ecuatoriano, ya que descentraliza los sistemas de generación, ¿ya? Esta ventaja también adicional que te menciono, ¿sí? Es algo que ha venido creciendo año a año, ya que ahora incluso tú tienes la posibilidad de hacer granjas solares de escalas mayores, ¿sí? Estas granjas de escalas mayores son las que permiten que se puedan autoabastecer para las industrias, para grupos corporativos grandes. Y en este momento es el mejor momento en el cual tú puedes entrar dentro de este modelo de negocio o modelo de desarrollo de proyectos, ya que nosotros nosotros como país contamos en este momento con el impulso del gobierno, ya que no solo tenemos las regulaciones, sino que también tenemos beneficios tributarios. También no solo eso, sino que también tenemos beneficios tecnológicos
que nos han permitido llegar a un precio muy competitivo del vatio pico. Entonces, antes, por ejemplo, un panel solar te costaba, te puedo decir, unas 5 veces lo que cuesta ahora. Entonces, la reducción de estos precios y la tecnología, como ha avanzado, ha permitido que en este momento sea muy favorable el desarrollo de estos proyectos. Esto que estás mencionando, el precio de los paneles solares hace unos pocos años apenas, eran precios prohibitivos realmente. Sí, así es. Justamente, normalmente las inversiones se sentían muy altas, la gente se asustaba con los precios, decía, ¿será que confía en esta tecnología? Me parece que es solo para gente rica. Bueno, esas eran muchas de las frases muy comunes, ¿no? Ahora, en cambio, yo te puedo decir, las casas desde $50 ya es un negocio rentable invertir en un sistema de generación para estas viviendas en adelante, y donde el retorno va a ser en 4 o 5 años, y después vas a tener 25 años más de generación eléctrica para tu casa, en la que ya no le vas a tener que pagar a CENEL, ya no le vas a tener que pagar a la empresa eléctrica Quito o a la distribuidora que te alimenta, sino que simplemente vas a tener tu propio sistema de generación, e incluso más adelante tú puedes pensar hasta en complementar, y que algunas casas de hecho ya lo han hecho con sistemas de respaldo de energía con baterías, ¿no? Entonces, esto hace que cada vez haya una integración mayor de las renovables y de diferentes sistemas para que nosotros podamos justamente tener una autosuficiencia energética. Entonces, ahora ya no solo se habla de crisis energética, sino se habla de un tema de poder ser poco a poco ya tener una independencia de la red. Sí, esto ha pasado en muchos países y ahora también lo vivimos nosotros. Ecuador tiene sin duda una ubicación privilegiada en el planeta Tierra. Los rayos solares son probablemente los mejores del mundo, así que hay mucho potencial en ese sentido y celebro estas iniciativas. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué falta o qué condiciones de mercado tienen que darse para que esto se masifique? Porque si bien es cierto, la mayoría de los hogares, la mayoría de las industrias, la mayoría de las empresas están conectadas a la red estatal, digámoslo así, a la red pública. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué condiciones de mercado tienen que darse para que haya una migración importante hacia estas nuevas tecnologías? Bueno, en otros países, para migrar a otras tecnologías siempre tiene que haber un impulso, ¿no? Un impulso a través de parte de la educación, ¿sí? Empieza en la educación, en las universidades, en las escuelas, donde fomenten el uso de la energía renovable, empiecen a hablar de estos temas. De ahí viene, obviamente, desde el tema de las propias empresas, de cómo vayan integrándolo dentro de sus políticas, y también no solo como un tema de ESG que se está hablando mucho hoy en día, sino que también lo integren justamente como parte de esa memoria de sostenibilidad o parte de entender que invertir en estas fuentes ya no solo es por un tema ambiental, sino que también es un tema muy rentable, ¿no? Eso es lo que ha disparado para que justamente ya las renovables ingresen dentro de mercados donde antes se podía ver que no era tan viable, y ahora sí, como justamente ha sido el mercado latinoamericano. El mercado latinoamericano, sudamericano, de Centroamérica, y específicamente en nuestro país. Yo te puedo decir, desde el año pasado, por ejemplo, justamente con esta coyuntura energética que vivimos, y más el tema de que ahora es un tema que es económicamente viable, ¿sí? Poder invertir en estos sistemas. Permite que las empresas que están desarrollando este tipo de proyectos tengan un crecimiento exponencial. Entonces, ahorita hemos visto cómo estamos llegando a empresas que han crecido el 300% de un año al otro, desarrollando proyectos de generación eléctrica renovable, ¿sí? Entonces, ahorita las empresas... Ajá, cuéntame, sí. Perdón. Yo te escuchaba atentamente en la primera parte de tu respuesta
me hablabas de el sistema educativo, del mundo empresarial, de que empiecen a apostar, de que empiecen a educarse, a crear conciencia sobre esto. Y mientras tú comentabas este tema, a mí se me venía a la mente un tema. ¿No estamos hablando acaso de crear un ecosistema? Sí, exactamente. Entonces, profundicemos en eso, por favor. El tema del ecosistema es muy interesante y qué bueno que topas eso, porque hay muchos actores, ¿no es cierto? Como justo lo estamos mapeando, el sector público, el sector privado, las familias, y todos estos rodeado de todo este tema, de esta necesidad de este servicio para poder abastecer de trabajo útil en maquinaria, en nuestra casa, en iluminación, en todo lo que hacemos en nuestro día a día, ¿sí? Viene dado justamente donde tienes estos actores específicos que van a empezar a entrar o que están tratando de desarrollar este mercado para que se puedan solventar los problemas que estamos presenciando, ¿no? Entonces, ahí tienes fabricantes de paneles solares, fabricantes de baterías de litio en grandes capacidades, incluso ya para abastecer industrias completas. Tienes fabricantes de inversores de energía, de cables, de estructuras y otras tecnologías. No solo el tema solar fotovoltaico es renovable, ojo, también hay que entender que existe, por ejemplo, sistemas aerotérmicos que tienen una altísima eficiencia para calentamiento de agua a niveles industriales. Ahora tienes la reducción de consumo energético con luminarias solares a nivel de ciudad. Tienes temas otros renovables, que es el solar térmico, por ejemplo, que te permite generar vapor. Incluso acá en Quito es muy común que, por ejemplo, tú veas el valle de Cumbayá o Tumbaco y veas que hay unas fumarolas encima de las casas, y es porque a veces los tanques de calentamiento de agua con su panel solar ya empiezan a generar vapor, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías, ¿no es cierto?, involucra fabricantes, después involucra a alguien que distribuye estos productos a nivel nacional, ¿sí?, que también son los otros actores. Existe alguien que en cambio está desarrollando la parte de consultorías, asesorías, esa parte se llaman desarrolladores. Después está la parte de los que te entregan llave en mano, que llegan y te dicen, señor Gustavo, usted tiene una empresa de textilería y le ofrecemos llave en mano, cuesta tanto y va a recuperar su inversión en tanto tiempo y va a ser a través del ahorro de energía que va a tener con la generación de los paneles solares, ¿ya? Eso se llaman EPCistas, ¿ya? Porque es un Engineering, Procurement and Construction, que es finalmente llave en mano que lo conocemos. Entonces, en el mercado... Ingeniería, proveeduría y construcción, para nuestros Exacto. amigos que nos escuchan. Sí, entonces en este mercado energético nosotros le conocemos como EPCistas, ¿sí? Y de ahí están finalmente ya los que están entrando con un modelo de financiamiento o de venta de energía, donde pueden entrar con modelos de hidroeléctricas o de plantas granjas solares ya de algunos megavatios pico, en donde se encajan bajo las regulaciones locales y te dicen básicamente: no inviertas, yo me encargo de la generación solar, tú preocúpate de consumir la energía a un mejor precio del que ya has tenido toda la vida, ¿ya? Entonces, este ecosistema, con todos estos, más la academia, ¿no es cierto? Y más un montón de actores más, ONGs y otro tipo de sectores. Medios de comunicación, voceros, sociedad civil, etcétera. Sí, de hecho, yo te puedo dar también el dato de que los renovables, por ejemplo, en estos ecosistemas, generan un montón de trabajo. Una planta solar, por ejemplo, por 1 megavatio pico, genera trabajo para casi directamente unas 50 a 60 personas y indirectamente a cerca de unas 150 personas. Entonces, si nosotros estamos entendiendo, ¿no es cierto?, de la problemática que estamos hablando
en este caso específico, si nos vamos al tema de los AVE, de los de alta tensión, que justamente en este momento ya están obligados a que en 18 meses generen su propia electricidad, ¿sí? Estos industriales y grupos corporativos grandes, ellos más o menos necesitan en promedio, yo te diría que plantas de 30 a 20 megas pico, que si sumas ya en valor económico, estamos solo alrededor de entre unas 100 empresas, estamos hablando de una inversión de cerca de unos $500 millones, ¿ya? Entonces imagínate toda la gente. Es una gran oportunidad para las empresas que ya están en el mercado u otras que podrían emerger, porque sin duda estas empresas grandes e importantes tienen el músculo financiero para realizar estas inversiones y de alguna forma también quieren reducir su riesgo, digámoslo así, desactivándose total o parcialmente de la red pública para no estar sujetas a estas condiciones meteorológicas como en la actualidad está pasando. Puede ser. Sí, exactamente, Gustavo. Estos grupos tienen acceso a financiamientos que son bastante envidiables para el mortal común o para las empresas promedio, y eso permite que sus proyectos sean mucho más rentables de lo que normalmente son. Pero yo te cuento cuál también es otro problema que también sucede a pesar de que hay estos beneficios y de que obviamente tienen las posibilidades económicas, es que muchas veces hay la duda de cuál es el mejor camino a tomar, ¿no es cierto? Si le contrato al que me da llave en mano, si le contrato al que me financia o me vende la energía, si compro yo los paneles solares y construyo yo. O sea, ¿cuál es el mejor camino que debo tomar? Ese normalmente es lo que se va a cuestionar el industrial grande. Y desde tu lectura, ¿cuál sería el camino más adecuado? Ya. Entonces, claro, ahí viene justamente el tema de Exposan, ¿no? Entonces, Exposan, que es el organismo en el cual yo estoy gerenciando, lo que propone es que todo este ecosistema hable acerca de esta problemática, hable acerca de los diferentes caminos, de los modelos de contrato de generación eléctrica, de cómo tú puedes comprar energía, cuándo es legal, cuándo no, quién sí puede vender, cuáles son los fabricantes top a nivel mundial, cuáles también están peleando por entrar en una lista Tier 1. Entonces, toda esta información que normalmente no tenemos a la mano y que les toma a las empresas años en entender, es lo que estamos tratando de nosotros transmitir a través del evento. Este evento de energía renovable que se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito el 16 y 17 de julio, tiene como objetivo que nosotros juntemos a todas las partes y de ese modo solucionemos este problema energético que no solo es del Estado, sino también ha sido de nuestra parte, porque durante muchos años hemos tenido la tecnología, pero hemos pensado que porque estamos vendiendo la energía a Colombia o porque las hidroeléctricas están funcionando bien o porque el cambio climático no existe y todo el tiempo hemos estado poniendo excusas, pero nosotros más bien deberíamos ahora sí hacer un mea culpa también y decir, bueno, el Estado me está dando regulaciones que me permiten generar electricidad. Yo tengo la posibilidad de construir una planta solar como empresa privada, ¿no es cierto? Entonces, ahora viene la parte justamente de educarme, de entender cuál es el mejor modelo, y ahora ya no tengo incluso esta excusa porque ya tengo 18 meses para tener que desarrollar mi propia planta de generación eléctrica, ¿no? Realmente hay mucho por hacer y digamos que hay eventos como estos son muy importantes porque congregan a los actores que están llamados a ser parte de ese ecosistema y que sin duda tienen mucho que aportar en la construcción de este ecosistema, justamente. ¿Cómo tú ves la evolución de este ecosistema en los próximos años? Es decir, ya se están dando eventos, ya hay actores que, digamos, están identificados, que ya están articulándose, pero ¿cómo lo ves de aquí a 5 años?
la realidad energética del país a partir de estas nuevas tecnologías. Un poco hagamos un ejercicio de futurismo y cómo te gustaría verlo o cómo lo ves en base a lo que ya ha estado pasando. Ya, bueno, te cuento que nosotros, en comparación a los otros países, primero empecemos desde este momento, tenemos el 0.1% de generación renovable solar fotovoltaica. De ahí dependemos netamente de la hidro y de ahí el otro porcentaje es térmico, que es como combustible, ¿no? Como un generadores eléctricos gigantes que alimentan a ciudades completas. Entonces, ¿cómo yo le veo esto? Es que primero nos ven a nosotros como un mercado virgen en el cual estamos empezando, en el cual las industrias ya se están lanzando a hacer inversiones importantes y donde va a haber oportunidad para que entren empresas grandes de generación eléctrica que van a apuntar a proyectos no menores de 100 megavatios. Va a haber oportunidad también para crecimiento de empresas que estén entre los 10 megavatios a 100 megavatios. Y el mercado que es el que ahorita es el que más se ha venido desarrollando, que es el que está entre los 1 a 10 megavatios, ¿sí? Y obviamente también hay empresas específicas que han estado súper enfocadas en la venta a casas. No sé si tú has llegado a Guayaquil cuando vas llegando en el avión. Por supuesto. Y tú ves San Borondón y ves todito de paneles. Lleno de paneles solares. Así es. Plaza Lagos, las urbanizaciones de San Borondón, incluso tienes casas en Vía La Costa, también con bastantes paneles. Sí, seguro. Hay una industria que está emergiendo. Así es. Entonces, estoy seguro que todos esos techos seguramente ya se van a ver mucho más llenos, va a haber un crecimiento que va a seguir esta lógica que ha venido llevándose y estoy seguro que ya no vamos a estar dentro de ese 0.1%, sino que... Me permito contar una infidencia. Yo tengo un amigo cuyo padre, digamos, ha estado vinculado a la Corporación Nacional de Electricidad del Ecuador durante muchos años. Ese señor tiene paneles en su casa. Creo que eso nos dice mucho de cómo están las cosas en el país y de la oportunidad que existe. Eso es muy importante. Sí, entonces la invitación justamente, Gustavo, es de mi parte que nosotros estamos creando estos espacios para que la gente pueda enterarse más. Te cuento que incluso hay muchas empresas del exterior que van a ser parte de este evento, que no han sido parte de ningún otro evento en ningún momento en el país, ¿ya? Y estos actores que gracias a Dios yo los he conocido durante muchos años, que ahora son amigos o que también hemos conectado por temas de desarrollo de proyectos o porque también hemos competido o por algún proyecto en conjunto. Y bueno, ahí creando todo este grupo de empresarios energéticos y de gente que conoce el tema, se están sumando a esta iniciativa, van a estar como expositores, entonces tenemos un área bastante interesante con cerca de unos 70 expositores internacionales y nacionales, donde vas a poder interactuar con ellos directamente, ver los paneles, ver cómo es esta tecnología. Van a tener cada uno un showroom, algunos van a estar incluso hasta con algunos adicionales que son drones, van a estar con realidad aumentada, realidad virtual. Entonces pasa un chévere evento en el cual tú vas a poder conocer, si te interesa el tema energético, desde invertir, desde contratar para tu empresa o tu industria. Si quieres también conocer simplemente por cultura general, quieres darte una vuelta, estás invitado. Y de ahí también vamos a tener un espacio de unas plenarias en donde van a estar expertos específicos del tema. Entonces te cuento, tenemos a gente confirmada del World Energy Council que va a hablar. Tenemos también de un grupo que es un grupo de mujeres muy chévere, liderado por una ecuatoriana que está en España y que hablan acerca de la equidad de género.
que se llama Power from Women. De ahí tenemos otros speakers confirmados, también especialistas que van a hablarte acerca de microredes, van a hablarte de sistemas híbridos, van a hablar de sistemas de eficiencia energética, de cómo elaborar contratos para desarrollo de estos proyectos, de, por ejemplo, si tú quieres hacer bancable tu proyecto, qué tienes que seguir o qué pasos tienes que pensar en la parte financiera, cómo tienes que estructurarlo. Entonces, esta parte sí ya es un espacio mucho más técnico y que creo que va a ser de mucha utilidad para el gerente de industria que quiere ya implementar su sistema para poder salir de esta crisis, para el empresario que está pensando a estos 5 años, como tú dices, y que quiere enfocarse netamente ya en su negocio y despreocuparse del tema energético, para los que están pensando en colocar capital, como son los bancos, las cooperativas. Entonces, todas estas personas que ya necesitan una información mucho más eficiente, mucho más veraz, son justamente los que deberían estar en esas ponencias y deberían justamente asistir a los 2 días para poderse buquear y conocer acerca de todos estos temas. Roberto, yo te escucho y se me vienen a la mente varias ideas. Cuando estamos hablando de que estamos en un país con una eventual crisis energética o con problemas de energía que todavía no se terminan de resolver, y estamos hablando de que la solución a esos problemas tiene el 0.1% de penetración del mercado, creo que habla por sí solo, es una gran oportunidad. Y conectando con esta idea, ¿sabes qué? Me da la impresión de que esto es como la inteligencia artificial en 2022. Algo que estaba emergiendo, algo que nadie sabía, algo que estaba totalmente virgen. Hoy todavía hay una brecha de conocimiento muy grande en las empresas ecuatorianas, no solamente en las grandes, pero sobre todo en las medianas, pequeñas, de conocimiento sobre la inteligencia artificial, sobre los beneficios en cuanto a productividad. Entonces yo siento que en ese sentido, esto que estamos conversando tiene mucho de eso, de entrar en un nuevo mercado que está completamente virgen, donde hay una brecha todavía amplísima y donde las oportunidades están ahí, están por hacerse, por crearse. Sí, totalmente, tienes toda la razón. Más bien, qué bueno que mencionas de la inteligencia artificial, porque de hecho todo está correlacionado. Por ejemplo, en la energía, tú utilizas inteligencia artificial en tus softwares para poder entender cómo es el mejor diseño para colocar tus paneles solares sobre un techo de una industria. Utilizamos, por ejemplo, drones para poder hacer el mapa completo y entender cómo está el terreno, la topografía o cómo es la cubierta o las medidas exactas de la cubierta del cliente. Entonces, toda esta tecnología que justo tú mencionas, que hace años atrás era como muy nueva para Ecuador o nos sonaba. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Se integra también a esto y lo sigue siendo, sí, porque cada vez va evolucionando. Entonces, ahí justo para complementar solo esta idea, lo que te quería decir era que el tema de energía es muy amplio, es muy chévere. Yo no solo les invito también a los que están ya en esto, sino a todo el público en general que en algún momento ha pensado que puede ingresar en este mercado. También a los estudiantes, obviamente, porque son las personas que van a alimentarnos de profesionales a futuro y que están pensando en nuevas carreras. Yo les digo, tienen un gran potencial para poder entrar en un mercado que recién está creciendo, donde siempre hemos tenido solo un proveedor de energía que ha sido el monopolio estatal. Exacto. Y en este momento más bien ya no es un monopolio, ya tienes la oportunidad de tener otros proveedores. Roberto, he disfrutado muchísimo esta conversación, espero que sigamos teniendo más charlas como estas, seguramente en privado las tendremos. Yo tengo que agradecerte por esta sesión que hemos tenido, realmente ha sido muy rica, muy valiosa.
y un poco dejando atrás los problemas y pensando en las soluciones. Y celebro lo que estás haciendo y te agradezco mucho por visitarnos hoy en este espacio. No, gracias a ti, Gustavo, y gracias al espacio que nos han aportado. Les esperamos en Quito el 16 y 17 de julio para que sean parte de la expo, de las ponencias, conozcan más acerca del tema de energías renovables. Y si no es este año, igual el próximo año también estaremos, así que gracias nuevamente. Gracias a ti, Roberto. Nos vamos a una pausa y continuamos con nuestro programa Contrapunto Liberal. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Imagina esto, tu compañía evolucionando al siguiente nivel. Hoy, lo que soñabas construir para siempre ya es una realidad. En Telconet Latam contamos con un sistema digital innovador que traspasa barreras y se anticipa al futuro. Aquí, toda la operación tecnológica de tu compañía se transforma con el uso de la inteligencia artificial. Telconet Latam transforma tu compañía con inteligencia artificial. Conoce más en www.telconet.es y contáctanos en ventas@telconet.es. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta y estamos con un amigo muy querido, con un colega de la casa. Está con nosotros Mario Cubi Santa Cruz, de la Universidad de Ecotec, y un abogado experto en temas ambientales, en temas empresariales, un ex viceministro y insisto, un gran amigo a quien me da mucho gusto tener hoy con nosotros. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Gustavo. Siempre un gusto poder compartir más aún con los buenos amigos. Además, conversando siempre desde este espacio que yo sé defiende las ideas de libertad. Hombre, están pasando cosas en el país y algunas cosas que particularmente a personas como tú y como yo nos preocupan, sobre todo esta nueva normativa que habla de que un poco vulnera el derecho a la privacidad en las comunicaciones. ¿Qué lectura tienes tú de esto y hacia dónde vamos? Me imagino que te refieres al tema de la ley de inteligencia. Sí, señor. Bien, mira, creo que es importante empezar un poco más atrás con una evaluación de la situación completa, y es que no solamente desde la parte, digamos, de estadística, de cifras y de historia y de casos con análisis comparado de otros países, sino también por la experiencia desde lo público, el tema tiene que enfrentarse siempre con una visión integral, porque si no entendemos el círculo completo que abarca la criminalidad, que es finalmente lo que se busca atacar, es difícil ganar esta guerra que es a mediano y largo plazo, nunca a corto, y esa es la experiencia que tenemos lastimosamente de la vecina Colombia, de México, que tienen más o menos el mismo problema a nivel de narcotráfico que nosotros, quizás con la diferencia de que en el caso colombiano hay más producción, en el caso mexicano hay tránsito directo a los Estados Unidos, vía frontera. En el caso ecuatoriano somos un país de tránsito, pero que lastimosamente se ha convertido en la ruta preferida. Y desde esa dinámica vemos que Colombia, a pesar de años, décadas realmente de conflicto interno, luego inclusive de un acuerdo de paz, lastimosamente, si no se hace el trabajo de forma integral y además de manera continuada, vemos ahora con Petro la tristísima realidad en que Colombia vuelve a enfrentar problemas de bombas, problemas de terrorismo, problemas de secuestro que ya hace mucho tiempo no enfrentaba. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que entender es, insisto, la visión integral del combate al crimen organizado y la necesidad de generar marcos de continuidad a ese combate en el tiempo. ¿Y por qué menciono esto como contexto importante? Porque tenemos más o menos al mismo tiempo la aprobación de dos leyes vinculadas al combate al crimen organizado. La primera es la que nació como ley de combate a las economías criminales, que terminó llamándose Ley de Solidaridad Nacional, que incluye varios temas que van desde el derecho penal económico, que van desde manejo de la fuerza en el enfrentamiento entre las
fuerzas del orden y miembros de grupos de delincuencia organizada. Hay cierta reforma del Código Orgánico Integral Penal, aumento de penas por ser integrante de grupos armados, por ser cabecilla de este tipo de grupos, y aterriza varias cosas que por ahora o estaban en reglamentos y normativa secundaria, lo cual no es que no lo haga válido, pero lo sube a orden de ley. Por otra parte, genera también ciertos espacios para permitir dar ciertas herramientas adicionales a las fuerzas del orden. Ahora, ¿cuál es la característica importante de esta primera ley? Que esta es una ley que va conectada de manera directa al conflicto armado interno, ¿sí? Esto lo que hace, por un lado, es cumplir con una orden de la Corte Constitucional. Entonces, primero desde lo técnico jurídico, nos guste o no, la Corte había ordenado al gobierno que establezca normativa para el manejo del conflicto armado interno y para el combate al crimen organizado, de manera que no sea necesario generar estados de excepción permanentes, ¿no? Porque se venían nombrando uno tras otro, y dentro del estado de excepción existe la posibilidad de restricción de tanto así que nos han tenido en toque de queda en varias ocasiones. Lo que la Corte les dijo es, ya, a ver, es claro que esta no es una excepción, es una realidad que vive el país y por lo tanto debemos encontrar un marco jurídico que no requiera estados de excepción y vulneración aleatoria de derechos cada 60 días, que era normalmente lo que se estaba dando en los estados de excepción. Por lo tanto, entra esta ley a suplir esa necesidad, punto uno. Punto dos, se conecta también con el tema del conflicto armado interno, porque dentro de la propia ley establece que el momento que se acabe o se declare terminado el conflicto armado interno, la ley será derogada. Entonces, ese es un detalle importantísimo desde la técnica jurídica, porque establece, y es una triste realidad, el país desde enero del año pasado está en guerra. Conflicto armado es otra forma de decirlo por la nueva doctrina del derecho internacional y las nomenclaturas creadas por Naciones Unidas, pero es básicamente una guerra interna o una guerra civil, si queremos decirlo de manera ya más tosca, ¿verdad? Esa es, ¿por qué? Porque son facciones dentro del mismo Estado. No es una guerra civil tradicional, sino un conflicto interno donde se reconoce que existen grupos que están buscando socavar la soberanía del Estado. Que no Estamos hablando de terroristas. Correcto. Y en ese sentido hay que crear este marco que sí, al ser un marco excepcional, porque un conflicto armado interno no es la situación regular, al reconocer que hay grupos que están además trabajando, y esto está en los informes de inteligencia y en los considerandos tanto de la ley como de los últimos estados de excepción, donde se demuestra los altos niveles de criminalidad, el nivel de organización de los grupos, la jerarquía que existe, la claridad en control o intento de toma de control de ciertos territorios dentro del Estado y la penetración de estas mafias, inclusive en estamentos públicos de alto nivel, vinculados por ahora de lo que se conoce sobre todo a GATS o a municipios, ¿no? Entonces, es importante entender esto porque se viene sustentando hasta decir, ok, esta es la norma con la que pretendemos atacar al crimen organizado dentro del marco de este conflicto armado interno sin la necesidad de estar yendo de un estado de excepción a otro. Y además, cuando se acabe el conflicto armado, se va a derogar de manera automática la ley. Hasta ahí vamos bien. Insisto, era algo necesario desde la falla de la Corte y luego se acaba cuando acabe el conflicto armado. Dentro de ese marco hay una realidad que es muy dura de aceptar, porque es una realidad más fáctica que jurídica, y es que estamos en un momento irregular y eso normalmente requiere de respuestas que no son las regulares. Para eso se crean los estados de excepción, se crean esta realidad y el derecho internacional reconoce estos elementos. Esto también es importante entenderlo y aquí es un tema que se ha vuelto muy controversial, que se ha vuelto muy de posturas entre políticas y de evaluación. Un debate muy acalorado, si se quiere, donde hay diferentes actores, donde hay contrapuntos. Entonces, sí, realmente lo que yo quisiera conocer es cuál es tu lectura sobre esto. Sí, y ahí es lo que te quería decir, no es tanto por la diferencia de opiniones, de criterios o de preferencias que me preocupa, es porque a momentos me parece que hay gente que por ideología está negando la realidad, por un lado o por el otro. Aquellos que dicen que no hay nada necesario de esto y hay que ser totalmente garantistas y abiertos y mantener el modelo en el que te diría yo, como quien se considera un clásico liberal por esencia, que cree en la virtud del modelo para el desarrollo de un país,
también entiendo y tengo que aceptar que estamos en una situación en la que el exceso del garantismo penal que se ha establecido en la Constitución ha llegado a permear de tal manera que hoy tenemos una puerta giratoria donde escuchamos ya como cosa normal en las noticias de un tipo con 10 antecedentes penales sale libre otra vez. Entonces, por el amor de Dios, algo no está funcionando y eso es claro. O cabecillas de grupos que son contratistas públicos. También. Entre otras cosas. Entonces, hay que decirlo. Con esa línea, lo importante es partir de un punto en el que reconozcamos que este país está en un problema muy grave, con varias decenas de miles de miembros de grupos de crimen organizado, conectado con mafias transnacionales del crimen organizado, de Italia, de Albania, de Bélgica, de México y de Colombia, por supuesto, de Holanda, de Marruecos, que reciben apoyo financiero, logístico, armamento. Ayer, con terror, debo reconocerlo como ciudadano, vemos que han encontrado aquí en Guayaquil, en la Prosperina, en la nueva Prosperina, un lanzacohetes, que la propia policía ayer que lo reconoce y lo revisan con miembros de las Fuerzas Armadas, identifican que es de alta capacidad, de gran distancia, capaz de atacar a tanquetas militares. Entonces, ya no son solamente granadas, ya no son solamente fusiles, ya es armamento de muy alta capacidad que está muy sofisticado, inclusive a golpe de tipo paramilitar. Por lo tanto, esa es la realidad del país, aunque nos duela reconocerlo, y por lo tanto hay que entender que existe la necesidad de brindar herramientas de las fuerzas del orden para combatirlo. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas? Es donde está el detalle. Yo te quiero ser muy sincero, Gustavo, y a quienes nos escuchan, a mí me gusta hablar de fondo sobre lo que sé. Yo no soy penalista experto, por lo tanto, a detalles muy puntuales sobre conceptos de tipos penales o a las reformas dentro del Código Penal no me atrevería a hablarlas con autoridad porque no me corresponde, pero sí veo con algo de preocupación, y esto en virtud también de los parámetros internacionales que se han establecido. Por ejemplo, en Estados Unidos, inicialmente cuando arrancó el proceso después de los ataques de las Torres Gemelas, se generó el Patriot Act, que era una ley que permitía básicamente un espionaje masivo a toda la población. Luego de algunos años, eso logró desde las cortes irse modulando, se dio de baja el Patriot Act y se generó nueva normativa que permite, con procesos documentados de sospecha, procesos documentados de para qué se necesita, ojo, sin necesariamente en todos los escenarios contar con una orden judicial, eso también hay que decirlo en honor a la verdad, pero sí con documentación verificable, incluso de manera posterior, de por qué fui allá, de por qué hay una sospecha clara de que esta persona está involucrada y tenemos de estos indicios y hay estos elementos de inteligencia y por lo tanto se actúa. Porque inclusive, es triste de reconocerlo, pero hay operaciones policiales y militares que prefieren evitar el contacto con fiscalía por miedo a potencial contaminación, porque ya les ha pasado. En operativos donde se involucran demasiados miembros, lastimosamente resulta que se terminan enterando cabecillas de bandas. Entonces, desde la práctica de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, existe a nivel internacional esta autorización, pero debe ser bien reglada. Y es ahí donde creo que va a estar el detalle. He escuchado, de hecho, en la Asamblea Nacional, que se está pensando en hacer algunas correcciones, tanto a esta ley como a la ley de inteligencia y una reciente que se aprobó también, la tercera económica urgente, no recuerdo el nombre de memoria, pero en eso va a haber ciertas reformas que están planteando justamente porque al parecer en el proceso acelerado de una ley económica urgente que han sido menos de 30 días, cuando normalmente un proceso legislativo toma meses, se han ido algunos errores. Luego veremos si es que hay alguna reacción respecto de la constitucionalidad de alguna de la normativa. Yo te soy sincero, creo que lo más importante este rato es identificar cómo se va a implementar, cuál es la visión con esta normativa y que se establezca con claridad que a pesar de la excepcionalidad, reconociendo la realidad violenta en la que vivimos, reconociendo las herramientas que necesitan las fuerzas del orden, aprendiendo de experiencias de países que ya han pasado por estos procesos, se den las herramientas a las fuerzas del orden, pero estableciendo salvaguardas que eviten que esto sea utilizado para persecución política, pues sea utilizado para atacar a otro tipo de ciudadanos o de comportamientos que no estén enmarcados en el conflicto armado interno o en crimen organizado. Y esto es clave porque además, desde el sentir legal, siempre nos toca recordar al poder político que el poder no es eterno.
y a los ciudadanos que a veces apoyan a un grupo político con legítimo razón. Y en nuestro caso, creo que el día de hoy, entre las alternativas que teníamos con Luisa González y Daniel Noboa, todos estuvimos y estamos con Daniel Noboa y queremos que tenga éxito porque es del éxito. Desde luego. Pero, desde luego. ¿qué pasa si esa ley queda ahí, el conflicto armado queda ahí y mañana hay un cambio de gobierno? ¿No? Y de repente ya no nos gusta que la discrecionalidad que establece la normativa sea utilizada por una persona que no sea de nuestro agrado. Y es ahí donde la ley debe pulirse, me parece, y los conceptos y el aterrizaje a nivel reglamentario de aplicación y de revisión judicial posterior para que, insisto, sea utilizado para combatir al crimen organizado. Y hacia allá quiero avanzar. Lo que quisiera preguntarte, Mario, es en lo operativo, en lo institucional, ¿cómo evitamos estos excesos o estos, vamos a decirlo así, estos usos indebidos de esta normativa? Cuando dejamos de espiar a criminales y pasamos a espiar a opositores políticos. ¿Cómo aterrizamos esto? Desde tu punto de vista y de tu experiencia como viceministro. Mira, hay algunas cosas ahí, también siendo muy sincero, yo fui viceministro de gobierno y manejo la parte jurídica y política, no soy experto en seguridad de inteligencia, sin embargo, creo que lo importante será que se establezcan parámetros previos a los procesos de investigación, a los procesos de escucha, para que se pueda determinar, aunque sea de manera posterior, y esto en procesos judicializables, por supuesto, con prioridad, ¿por qué se hizo? Porque eso al final, y esto hay que entenderlo, porque por más que lo diga la normativa, después hay normativa procesal especializada y hay que ver qué puede servir como evidencia o no, qué puede realmente cumplir cadena de custodia o no, qué puede considerarse parte de lo autorizado y qué no. Y esto es importante inclusive desde la perspectiva de combatir al crimen organizado, porque los criminales normalmente contratan a los mejores penalistas, que están a la venta y están como mercenarios del derecho al que les pague más. Entonces, puedes tener absoluta seguridad que si la ley, por querer, y a veces, ojo, con las mejores intenciones, abrir la puerta para que las Fuerzas Armadas y la policía tengan todas las armas, si eso no se hace bien desde la perspectiva constitucional y procesal, le puede servir para los abogados penalistas defensores del crimen organizado y luego tumbar la evidencia, tumbar procesos y dejarlos en libertad a través de lo que hoy lastimosamente vemos que casi siempre son argumentos procesales y no sobre el fondo. Es ahí donde a veces a los abogados que tratamos de defender el marco jurídico amplio, más allá incluso de mi ideología, yo soy bastante más radical y en lo personal me gustaría tener otro tipo de herramientas. Del otro día, el director de operaciones del Comando Conjunto dijo en la Asamblea Nacional que él quisiera que a cualquier militar que traicione a la patria, que esté involucrado con el crimen organizado, lo puedan fusilar. Así lo dijo. Wow. Por esa línea, en lo personal estaría de acuerdo. Sin embargo, no me parece descabellado tampoco. Me corresponde decir, mientras no hagamos reformas de otro nivel, a nivel constitucional, mientras no adaptemos también ciertos temas de precedentes y de proceso a nivel de reforma judicial, mientras no depuremos líneas de fiscalía y de judicatura adecuadamente, cuidado por buenas intenciones, sin entender ese completo círculo, estamos más bien dándoles herramientas procesales a los abogados del crimen organizado para dejarlos en libertad luego de procesos. Y sería gravísimo porque ahí realmente está el gran problema. Y me gustaría el espacio, Gus, para aprovechar a seguir en esta temporada, en el que toda la reunión que tengo y con todas las personas que hablo y desde la universidad intentamos decir, el grave problema hoy está en el sistema judicial. ¿Sí? Porque si las Fuerzas Armadas y la policía se rompen y se parten a diario para capturar, el año pasado me acuerdo en el inicio del conflicto armado, más de 12,000 delincuentes, pero la justicia no deja con sentencia definitiva ni siquiera 1,000 de esos 12,000. Es imposible lograr el objetivo definitivo. O sea, estamos hablando de que el nivel de impunidad judicial es altísimo. Es brutal. Y la policía ya estas semanas con mucha impotencia, y créeme, lo entiendo, a ratos yo ya no sé si yo estuviera en esa posición, si no haría algo más, y no hablo por si acaso de sublevación, hablo de algún rato ya tirar la toalla en lo personal. La policía que se rompe todos los días, que pone su vida en riesgo, y que al otro día ve que el delincuente que capturaron, que estaba amenazándolo a ellos o a sus familias, sale por la calle y muchos de estos avesados van a saludar a la policía. No es más lo que te esfuerzas y te sacrificas y no me coges la plata, igual ya salí. Si no te la doy a ti, se la doy al fiscal. Si no se la doy al fiscal, se la doy al juez. Si no, se la doy al perito. Y así lo dicen suelto de hueso. Te lo comento porque tengo conversaciones con personas del sector y están realmente frustrados. Y es peligroso
que las fuerzas del orden en su momento sientan esta frustración, porque puede generar otro tipo de problemas. Así, no es para menos, es desmoralizante. Y no solamente para ellos, para sus familias, para su entorno. Y fíjate que es una crisis que va más allá de lo profesional. Y fíjate, creo que es algo importante de resaltar, tanto el presidente Lasso, sobre todo en la última etapa de la gestión, como el presidente Noboa, han dado mucho apoyo a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional. Ambos han demostrado y dado pasos importantes para que se deje de apresar a policías, para que se deje de apresar a miembros de Fuerzas Armadas, para entregarle equipamiento, tanquetas, nuevos chalecos, armamento. Me parece que esa parte sí se está haciendo bien a pesar de los problemas económicos que tiene el país. Ese respaldo está. Ciertas mejoras también en temas de vivienda, en temas de alimentación, está. El respaldo judicial cada vez es mejor desde la perspectiva de la defensa de Fuerzas Armadas y de la policía. En su accionar y la coordinación se está trabajando. Lo que veo sobre todo es que en la parte judicial no se complementa y lastimosamente mientras no se trabaje en eso, estamos arando en el mar. Y veo nueva legislación para aumentar penas y ahora se está trabajando también para evitar el reclutamiento de menores, para castigar a ciertos menores con penas más duras, nunca como adulto porque es inconstitucional, pero con penas más fuertes, y eso está bien. Pero si no logramos curar quien aplica esa norma, realmente no se va a lograr el objetivo. Y es ahí donde me parece que tanto el gobierno nacional como el resto de estamentos del Estado, aquí la Asamblea tiene la capacidad de solicitar y exigir rendimiento de cuentas del resto de funciones. El Consejo de Participación Ciudadana tiene ya el concurso para nuevo fiscal general, tiene la necesidad de exigir cumplir el proceso a todos los estamentos y ellos terminar con la selección de los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. El gobierno puede convocar a mesas técnicas, entiendo ya lo están haciendo para ciertos temas, pero puede hacerlo más amplio con el Consejo de la Judicatura porque también hay que decirlo, hay problemas presupuestarios, ¿verdad? Es tan claro que en abril del año pasado, en la consulta popular que todos los ecuatorianos fuimos, se aprobó crear jueces constitucionales especializados. Eso aún no existe. Vamos ya a 1 año y 2 meses y algo que fue aprobado en consulta popular, que es un mandato del pueblo y una obligación de cumplimiento, aún no se da, lo que entiendo, por problemas presupuestarios. Y esto hay prioridades. Ahí tenemos una crisis económica heredada, sin embargo, esta tiene que ser parte de esas prioridades, porque también es verdad que hay fiscales honestos, que hay jueces honestos, que quieren hacer su trabajo bien, que se arriesgan en muchos casos. Que se juegan la vida. Así es. Hay jueces y fiscales que se están jugando la vida y en lo personal yo quiero dejar un reconocimiento para ellos. Pues son personas muy valientes, íntegras, que están arriesgando su vida y la de sus familias porque nosotros podamos tener todavía un país medianamente decente. Así es, fuerzas del orden y fiscales y jueces honestos y funcionarios honestos del sistema judicial existen y hay que aplaudirlos y hay que apoyarlos. Porque sí, hay que castigar a los jueces y fiscales malos de manera ejemplar. Yo les quitaría la licencia para ejercer y los metería en cadena perpetua. Sin embargo, hay que también ver el otro lado. Y es que hay jueces y hay fiscales a los que les toca manejar cientos de procesos de manera simultánea y no tienen a veces los recursos ni para movilizarse adecuadamente, para hacer peritajes o ciertas diligencias. No tienen el equipo operativo, no tienen el apoyo logístico. Y eso pasa también, por supuesto. Y eso también requiere de un apoyo desde el gobierno nacional con este sentido. Entonces, volviendo a lo que empezaba, el tema de la integralidad en este problema, me parece que el tema fuerzas del orden, que hace varios años estaban en soletas, había muy poco equipo operativo de Fuerzas Armadas, la Policía Nacional tenía un equipo para el tipo de criminalidad regular, no para responder al crimen organizado que llega con fusiles, no tenía todos del mismo tipo de entrenamiento, las Fuerzas Armadas tenían que adaptarse un poco a este nuevo sistema de patrullaje en las calles. Creo que eso se ha logrado avanzar muchísimo y por eso vemos muy buenos resultados desde ese trabajo. Y cada semana creo que vemos con mayor claridad y mayor continuidad que las Fuerzas Armadas y la policía capturan y se vuelve costumbre ahora ver cómo salen. Entonces es ya bastante obvio dónde está el problema y es ahí donde espero que el gobierno, la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana y por supuesto los principales que son el Consejo de la Judicatura y los jueces de la Corte Nacional de Justicia trabajen con absoluta certeza, claridad, apoyo y de manera mancomunada tanto para la depuración de los males de elementos a través de evaluaciones y sanciones, como el apoyo a lo que requieren los buenos elementos, sea esto en protección, en el caso de amenazas, sea esto en recursos, o inclusive, ojalá pronto una propuesta que desde algunos sectores ha salido, fiscales sin rostro,
lastimosamente, nuestro bloque de Fiscales y jueces. El bloque de constitucionalidad complica el tema de jueces sin rostros. Es un tema debatido, sobre todo a nivel interamericano. Hay un principio que es básicamente el poder conocer a quién te está juzgando, saber quién te está juzgando. Personalmente no estoy muy de acuerdo, pero en honor al derecho debo decir que a nivel interamericano hay jurisprudencia al respecto que haría bastante complicado hoy que no se tumbe una propuesta de jueces sin rostro, pero sí fiscales sin rostro, que ya es un paso importantísimo porque finalmente son los que llevan la acción penal, los que llevan la investigación, los que piden las evidencias, los que están muchas veces más en la calle y los que frente al juez son los que plantean qué es lo que el juez puede determinar o no en nuestro modelo actual. Hay mucho más que podríamos entrar de reforma judicial, pero empezar por ahí, empezar por el ejercicio de depuración que llevamos más de 7 años atrasados en las evaluaciones de jueces y fiscales, también me dicen por falta presupuestaria, y empezar a darle las herramientas que requieren, tanto para constituir los jueces constitucionales, que me parece pueden ayudar mucho, porque es a través de habeas corpus, a través de acciones de protección, a través de medidas cautelares, que son justamente del área constitucional, donde más existen este tipo de... Donde están ocurriendo las filtraciones, y donde están ocurriendo estas fallas, estas falencias. Mario, yo te escuchaba atentamente. Perdona, solo termino, debo sí aplaudir en lo que he visto de la normativa actual, insisto, sin ser penalista especializado, pero ir cerrando la discrecionalidad de Fiscalía y de Judicatura respecto de exigir prisión preventiva, ya no como última ratio, como lastimosamente es la regla general en nuestro país, sino que en casos de reincidencia, de crímenes de alta peligrosidad o de miembros de crimen organizado, existan otro tipo de parámetros para que no puedan salir tan fácilmente. Yo te escuchaba, te escuchaba atentamente y en muchos pasajes de lo que nos estabas contando, yo recordaba Metástasis y Purga. Ha pasado apenas 1 año y medio de Metástasis y Purga y parece que aquí no pasó nada. Y parece que la opinión pública ya se olvidó de ese tema. Estamos hablando de casos de estudio que dieron la vuelta al mundo. Sí, que son el corazón del narcotráfico internacional, de las rutas internacionales de distribución de cocaína en el Ecuador. Y eso se tapó. Y de eso no se volvió a hablar más. ¿Cuál es tu lectura de esto? Creo que el Ecuador vive de crisis en crisis, de tumbo en tumbo, y más que no se volvió a hablar más del tema, porque de vez en cuando hay un evento, vuelve a salir a la palestra pública, es que tenemos tantos problemas al frente que parecería que un drama, una crisis tapa otra, ¿no? Va apareciendo algo nuevo y claro, cuando lastimosamente tenemos un día donde hay 12 asesinados en Guayaquil, pues ya el caso de corrupción de hace 1 año deja de ser la primera plana. Cuando al día siguiente se encuentra un lanzacohetes capaz de destruir un tanque militar en una zona civil, pasa de ser relevante. Entonces, más allá de haber perdido relevancia, porque creo que si hay un nuevo evento en el caso, va a tener resonancia nacional, es que hoy el Ecuador realmente está en un momento en el que quiere salir adelante y desde lo económico me parece que es la parte que también nos estamos olvidando de priorizar, porque al final del camino todo problema social tiene un componente económico. Mientras no generemos los puestos de trabajo, es difícil ofrecerle a los jóvenes y a todos una alternativa. ¿Qué pasa si mañana cogemos listo y logramos capturar a todos los delincuentes que hoy son parte de las bandas? ¿Qué hacemos con ellos? Son 60,000 personas, que no hay puestos de trabajo para ponerlos, la mayoría son hombres adultos jóvenes, la gran mayoría de ellos. ¿Qué hacen? No estoy justificando bajo ningún concepto, por si acaso, a la criminalidad por pobreza o por falta de oportunidades. Pero sí digo que como sociedad, si no generamos más inversión, si no generamos más trabajo, si no generamos más ingresos, si no generamos más oportunidades de emprendimiento, es complicado que el crimen organizado no haga tan sencillo su proceso de reclutamiento, porque lo que hacen barrios marginales es ir a donde el muchacho que no tiene $1, que ya lo botaron de la escuela, que la mamá está enferma, que el papá no aparece y que tienen que escoger entre ver a su mamá morir o hago esto por lo que me pagan $500 y mañana 1,000. De nuevo. Es que no es políticamente correcto decirlo, Mario, pero lamentablemente el narcotráfico y el crimen en Ecuador se convirtieron en un vehículo de movilidad social, porque lamentablemente el Ecuador es un país que no genera oportunidades. Y es ahí donde me parece que hay que enfocarnos y que el presidente Noboa tiene una gran ventaja al tener a la Asamblea Nacional con una mayoría y él tener una buena imagen
respecto de la capacidad de convocar inversión y de dar cierta certeza en la prioridad de la empresa privada, abre una buena puerta. Este año espero que sean reformas importantes. Yo, más allá de que no estoy de acuerdo con una asamblea constituyente, creo que hay enmiendas y reformas importantes que se pueden hacer, ya que más o menos para noviembre vamos a estar en las urnas para votar respecto de la reforma constitucional para bases militares extranjeras. Podría aprovecharse, si se trabaja rápido, para ya en la misma consulta que se va a hacer, incluir algunas enmiendas constitucionales, sobre todo en materia económica. Por ejemplo, eliminar la figura ridícula de los sectores estratégicos, que hoy limita y complica la inversión privada en temas clave como petróleo, energía, agua, puertos, aeropuertos, carreteras, ojo, no es que está prohibido, pero es un proceso mucho más complejo y engorroso que provoca que mucha empresa internacional prefiera no venir. Se puede también trabajar en enmiendas, yo sé que recién dijeron que no, pero lo mismo pasó la primera vez que se preguntó la extradición, para volver a autorizar de manera abierta el arbitraje internacional y dar seguridad jurídica a la inversión. Lo mismo se puede hacer en varios puntos en materia de inversión extranjera, en materia de libertad económica, para incentivar la inversión tanto nacional como internacional, que significa al final puestos de trabajo, que significa mayor movimiento económico, que significa más gente entrando a la formalidad y a la legalidad, y finalmente algo que nunca les gusta, pero necesitamos una reforma laboral integral urgente. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Tú incluirías en la consulta los temas de reforma laboral, pero también de seguridad social? Es una muy buena pregunta. Si me preguntas como abogado y como soñador, sí. Si me preguntas como político, tendría que revisar números, porque lo que me preocupa de esas dos áreas es que son tan controversiales. Si las incluyes en la consulta, pueden dañar toda la consulta. Pueden provocar una campaña en contra por uno o dos temas y generar finalmente que no se apruebe nada, por un lado. Y por otro, me parece que a nivel laboral hay otro tipo de herramientas que se pueden hacer, más aún contando con la Asamblea Nacional, sin poner en riesgo esa consulta. Entonces, creo que hay que reformar el Código Laboral o crear uno nuevo 100%. Creo que son necesarias reformas al modelo de seguridad social, no lo creo. Lo sé por los estudios actuariales, si no hacemos algo, en pocos años va a haber problemas de liquidez, sobre todo en el tema de pensiones, que hoy el Estado cubre el 40%. Sin embargo, son temas tan complejos, tan controversiales y que lastimosamente están tan impregnados durante la lucha de clase y de ideología, que creo que podrían dañar el ejercicio de una consulta si se los incluye, como lastimosamente pasó con el contrato por horas en la anterior. Y es que no olvidemos que la caída del gobierno anterior empezó con esta consulta popular donde preguntaron justamente eso, y donde lamentablemente no se hizo el trabajo educativo, cultural, territorial, para educar en este sentido, ¿no? Y bueno, es un gobierno que se cayó, es un proyecto político que ya prácticamente está en extinción, y la coyuntura del país nos obliga a darle fuerza a este gobierno, y que no se caiga, que se sostenga. Entonces, mira, hay dos cosas. Siempre es importante el tema de la educación, porque la misma pregunta que se hizo sobre la extradición en el gobierno anterior, en este gobierno fue aprobada. Entonces, no es solamente el tema. Un año después, la misma pregunta y la gente votó distinto, ¿no? Entonces, el ecuatoriano, lastimosamente, es muy de cómo vaya la ola, de cómo me comunican las cosas y de si me cae bien o mal la persona. Lastimosamente. Exactamente, si me cae bien o no. La pregunta, el presidente Lasso tenía un bajo nivel de popularidad. Seguramente si preguntaban lo mismo el primer año de gobierno que terminó la vacunación, le decían que sí. Entonces, a veces ni siquiera el tema importa tanto, sino el momento político del gobierno, y por eso es esencial que el gobierno del presidente Noboa entienda esa lección y cualquier cambio en materia constitucional que requiera ir vía consulta, lo haga lo antes posible. Dios quiera, lo bendiga y la gestión sea parte de las excepciones de Latinoamérica, pero más allá de las preferencias individuales, ¿qué nos muestra la región? Salvo el caso Bukele, y por eso hablo de excepcionalidad, todos los gobiernos han caído en popularidad en el primer año más de 30 puntos. Es una tendencia, y ojo, no es de derecha ni izquierda, le pasó a Boric, le pasó a Petro, le pasó al presidente Lasso en su momento, les pasó a todos, de todas las tendencias. Solamente Bukele y por un tiempito, casi 2 años y pico, el presidente de Paraguay mantuvieron algo más de popularidad, y es que entre las redes sociales, la velocidad de la información y la
el surgimiento de periodistas digitales que se han vuelto verdaderos problema. En muchos casos, que se suben a tendencias en virtud de pauta, en lugar de dar una noticia como tal, ha provocado que la opinión pública sea mucho más virulenta y mucho más rápida en moverse. Entonces, insisto, Dios quiera, por el bien del país, de la estabilidad política que tanto necesitamos para que lo económico y los planes funcionen, se mantenga alta la popularidad, pero si la tendencia, que es en virtud de lo que tenemos que hablar cuando hablamos en data, se mantiene, nos quedan más o menos unos 6 meses en el que la popularidad sea absolutamente alta y casi que cualquier cosa que se pregunte se apruebe. Luego se puede complicar y por eso creo que es clave y ojalá el gobierno esté trabajando ya en mandar ciertas preguntas y aprovechar, insisto, en que los tiempos están algo apretados. Creo que en buen trabajo junto al CNE sí se podría llegar todavía a un ejercicio de enmienda a conectar con esta consulta que ya va a ir, hagamos más o no, sobre el tema de bases militares que aprobó la Asamblea. Y por lo otro que mencionabas sobre los partidos políticos, solo un comentario. Creo que es importante en política nunca dar por muerto a nadie. Yo he escuchado algunos partidos y algunas personas, por ahí hay un partido de la costa que lo han enterrado por ahí unas 15 veces y de alguna manera siempre termina parado otra vez. Así que son camaleónicos. Te refieres al partido amarillo, son camaleónicos. Hay que darle tiempo al tiempo y sobre todo esperar que la historia ponga las cosas en su lugar, pues los ciudadanos a veces en el calor de la comunicación inmediata sienten algo y conforme pasa el tiempo reflexionan un poco más. Yo estoy convencido que lo importante ahora es unirnos como país, es entender que este combate contra el crimen organizado no lo vamos a ganar si seguimos peleándonos a nivel interno, si seguimos pensando en quién gana la próxima elección o no, porque ya gran parte del sector político en el país está diciendo, bueno, ahora sí, ¿quién es el candidato a alcalde? Digo, por el amor de Dios, no tiene ni un mes de posicionado el nuevo gobierno, hay que trabajar un poquito en apoyarlo y en que esto salga bien. Dejen un rato el egoísmo porque no va a haber país para repartirse si es que esto no funciona de manera adecuada. Y por repartir no hablo de corrupción, sino que políticamente es normal que las fuerzas políticas tengan representación de distintos sectores, pero antes de pensar en quién gana la próxima elección, sea seccional o nacional, por el amor de Dios, démonos un tiempo para llamar a la conciencia, para generar un gran acuerdo nacional, al menos en los temas básicos, que creo que todos estaremos de acuerdo en que nadie quiere que secuestren a su familia, que extorsionen en su negocio. Mario, para cerrar, y en menos de un minuto, estamos de acuerdo que hay que sostener al presidente Noboa y estamos de acuerdo que hay que apoyarlo en su gestión, pero es necesario también que escuche a actores de la sociedad civil, de la academia, del mundo privado. Entonces quiero preguntarte cuáles serían esos mecanismos de escucha activa que tendría que ejercer el gobierno, que de pronto no se ejercieron tanto en el periodo anterior. Y muy breve, antes de irnos. Seguro, Samuel. Primero, gracias siempre por la invitación. Es un gusto poder conversar. Y definitivamente es importante que el presidente Noboa y el gobierno en general y el Estado en general, por también otros estamentos como el Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea, se nutran de la sociedad civil que busca apoyar, tanto de gremios productivos que en mi experiencia, por ejemplo, trabajamos bastante bien ciertos planes de convoys con empresas privadas expertas en logística, ¿verdad? Que nos ayudaban a identificar cuáles son los mejores puntos porque ellos tienen esa información. Con las universidades y la academia para trabajar de manera mancomunada proyectos de ley que permitan integrar la normativa actual, porque hay muy buenas ideas, pero a veces sin entender toda la normativa se pueden perder en el tiempo. Las universidades son grandes espacios de pensamiento que están al servicio de la sociedad. Veo esfuerzos interesantes. Hace poco el Consejo de Participación Ciudadana nos contactó para desde las universidades ver cómo se apoya al proceso de selección de fiscal general. Creo que también hay que acercarse, insisto, a los gremios de distintos sectores que tienen la capacidad no solamente de dar ciertas sugerencias y aportes desde el conocimiento, sino que inclusive a nivel de recursos y de capacidad instalada y de personal pueden dar información y soporte importante. No hablo en el combate de bala, pero sí en cómo generamos sistemas de alerta, cómo establecemos mecanismos de reacción rápida, cómo generamos corredores seguros, cómo generamos sistemas de denuncia privada que permitan controlar mejor las cosas, porque hay sectores como la pesca ilegal, como la minería ilegal, que están en zonas geográficas complicadas y que muchas veces los propios trabajadores son los que podrían ser los mejores aliados de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas, que estoy seguro ya lo hacen, pero que con una guía importante a nivel del Estado
Creo que podemos convocar aún más a la sociedad civil a integrarse, a ser parte de este esfuerzo y con la escucha activa del gobierno y de la Asamblea, insisto, poder llegar a este gran acuerdo nacional que permita, al menos por un tiempo, parar el combate político y enfocarnos en ver cuáles son las herramientas que nos permitan salir de esta crisis. Luego, es natural que en cualquier democracia haya debates y discusiones, pero en este momento en el que estamos literal en un conflicto armado interno en el que se juega el futuro del Ecuador, por favor paremos un ratito y enfoquémonos en ganarnos. Y ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil en el aniversario decía, identifiquemos cuál es el verdadero enemigo. Cuidado, nos estamos atacando entre los que no corresponde cuando realmente hay alguien al frente que amerita toda nuestra concentración. No vale la pena seguir peleando entre la gente decente cuando tenemos gente que no quiere un país decente, sino todo lo contrario. Mario, te agradezco, te mando un abrazo y estamos conversando en cualquier momento. Muchas gracias por venir hoy a este espacio. Siempre un placer, que estés muy bien. Chao, nos vemos. Hacemos un corte y enseguida.